Dios les bendiga en esta mañana. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes, gozoso en el Señor y listo para servirles, para transmitirle esto que Dios me ha revelado y me ha manifestado, y espero que les sea de mucha utilidad. Es muy interesante lo que vamos a tratar. No se vaya de ahí todavía. Muy interesante. Hoy vamos a hablar lo tocante a las escrituras, la proposición número 3 de Robert Barclay. Vamos a tratar este asunto porque tenemos que llegar al consenso de que ha habido mucha controversia, mucha lucha, mucha división tocante a la interpretación de la Biblia. Históricamente, lo que ha pasado a veces ha sido bueno, ha habido luces, pero también ha habido muchas sombras. Ha habido iglesias divididas, ha habido familias incluso que se han separado, ha habido persecuciones, aquellos que se llamaban herejes y que luego, con el paso de los años, llegamos a la conclusión que no eran tales herejes porque habían dicho muchas cosas que eran verdad, pero que no gustaban a la iglesia oficial en ese tiempo. Ha habido reformas, ha habido contrarreformas, todo tocante a las escrituras. Entonces, tenemos que encontrar algo que nos guíe para que haya unidad, para que la palabra de Dios tenga sentido profundo y verdadero, para que sea significativa para nuestras vidas y nos transforme y seamos obedientes, vivamos para Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a buscar aquí 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es muy importante. Lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le está dando un consejo al joven pastor Timoteo, que se encuentra en la iglesia de Éfeso, una iglesia grande y complicada. Le dice que persista en lo que ha aprendido. Claro, su familia le había transmitido todas esas enseñanzas de las escrituras, los valores, pero lo más importante, y dice aquí que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aclara, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que la labor más importante es que nosotros seamos perfeccionados cuando nosotros leamos las escrituras. Ahora, ¿cuántas personas usted ha conocido en su vida que se saben la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero que su testimonio no habla tan alto como lo que ellos dicen creer? ¿Mm? Ese es en primer lugar. También tenemos que reconocer que en la historia ha habido mucha discusión, mucha controversia, y todo ha sido relacionado a la interpretación de las escrituras. Todas esas divisiones lamentables que han sucedido muchas veces tienen que ver con la interpretación de la Biblia. Entonces tenemos que encontrar algo que nos guíe en la interpretación de las escrituras. Tenemos que encontrar el origen, la fuente que dio lugar a las escrituras, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba revelándose a aquellos hombres de fe en la historia.
fue el que habló, el que inspiró a los profetas para comunicar el mensaje de Dios en un contexto particular de su historia. Acorde a sus necesidades como pueblo de Dios, Dios usó a esos profetas inspirados por el Espíritu Santo para transmitir un mensaje de consuelo, de advertencia, según la necesidad que estuvieran enfrentando. Dios habló a través de los apóstoles para alentar, para animar, para redarguir, para corregir errores que estaban surgiendo en aquellas primeras comunidades cristianas que fueron fundadas. Y Dios últimamente nos habló por su Hijo Jesucristo. Y eso tiene un valor muy grande, un peso muy grande a la hora de nosotros tener un criterio de discernimiento y decir esto es verdad y esto es falso. Porque lo que estamos hablando en esta mañana es tocante también a la autoridad. ¿Quién tiene la última palabra? Bueno, pues Jesucristo. Pero ¿quién nos revela a Jesucristo? Sino el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas, apóstoles y al propio Cristo para hablarnos a nosotros hoy? El Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, la fuente primaria es el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios para entender esto que yo estoy diciendo. 1 Corintios, rápido aquí, dice 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 2, perdón. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia nos habla del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. ¿Será lo mismo? El hombre natural es aquel que no conoce a Cristo, que ha oído hablar de él, pero nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo y por tanto no cree realmente en que Él es el Hijo de Dios. El hombre carnal es aquel que, habiendo conocido a Cristo, hay ciertas áreas de su vida cristiana que no ha cambiado, porque no ha permitido que el Espíritu Santo obre en él y esas áreas sean transformadas. Y el hombre espiritual es aquel que ha alcanzado cierta madurez en el estudio de la palabra, que no anda metido en problemas y controversias. Mira lo que dice aquí: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea que dentro de aquellas comunidades, en este caso Corintio, había gente que colaboraba con Dios y había conocido a Cristo, había habido un cambio, pero todavía ese nuevo nacimiento no estaba manifestado en todas las áreas de su vida. Y a veces creaban contiendas y traían muchos problemas a aquella iglesia. Incluso él le habla de que os di de beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. O sea que no había alcanzado el grado de espiritualidad para entender bien las enseñanzas de Cristo y para conducirse de la mejor manera en las relaciones que establecían con sus hermanos. Había problemas allí. O sea, ahí tenemos la importancia del Espíritu Santo. No todo lo que nos sucede en la vida nosotros podemos encontrar una respuesta en la Biblia. Encontramos principios generales que han trascendido las épocas y los contextos de la historia que nos narra la Biblia, que nos ayudan, que nos guían. Pero hay decisiones que a veces tenemos que tomar de un modo rápido y nos podemos equivocar si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy importante.
O sea, Dios cómo nos habla. Dios nos habla a través de las escrituras, nos habla a través de la creación, nos habla a través de situaciones, a través de un hermano. Pero siempre uno, si ha conocido a Dios y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber que esto que está sucediendo, o esto que este hermano me aconsejó, o esto que la propia Biblia me enseña, viene de Dios. Uno lo sabe. Uno lo sabe cuando ha nacido de nuevo. Dice aquí Romanos 8. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, miren la importancia del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué nos dice aquí el señor Robert Barclay en su apología, en la defensa de la fe de los amigos que estaban siendo perseguidos? Nos dice cosas muy interesantes. Dice así: a Dios le plujo que en las escrituras viéramos las condiciones y las esperanzas de los santos de antaño como un espejo, para que al ver que nuestra experiencia corresponde a la de ellos, pudiéramos recibir más consuelo y afirmación, y para que nuestra esperanza de lograr la misma meta fuera fortalecida, para que al observar la providencia que los acompañaba, al entender las trampas a las que estaban expuestos y al ver su liberación, nosotros pudiéramos ser hechos sabios para la salvación, corregidos e instruidos en rectitud. Muy interesante, ¿verdad? Y esa es la gran obra de las Escrituras y su servicio a nosotros, que podamos verla cumplida en nosotros, que podamos discernir en los santos de antaño la huella y obra del Espíritu de Dios por medio del conocimiento que tenemos del mismo Espíritu que obra dentro de nuestros corazones. Margaret Feld dijo algo muy importante cuando escuchó por primera vez hablar a Jorge Fox. Ella llegó a la conclusión, y lo dijo de una manera muy fuerte: todos somos ladrones. ¿Y qué es un ladrón? Es alguien que toma algo que no le pertenece, que no es de él. Y así ha sucedido con las escrituras. La gente está tomando las palabras y le está dando un sentido que no corresponde con lo que el Espíritu quiso hablar a través de esos grandes hombres de Dios. Y peor aún, esas palabras no han cobrado vida en ellos. O sea, no las llevan dentro. De nada nos sirve que nosotros repitamos lo que dice Isaías, o lo que dice Pablo, o lo que dice el propio Cristo, si esas palabras no cobran vida en nosotros, no nacen de nuestro corazón. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Podemos tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero al final va a ser un conocimiento natural que no produce en nosotros cambio. Y los errores vienen precisamente porque nos dejamos guiar por nociones teológicas o por suposiciones o por opiniones de hombre y no por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es el verdadero intérprete de las Escrituras. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos cometer graves errores y guiar al pueblo de Dios a hacer cosas que no están en correspondencia y que incluso se oponen al sentido claro de las Escrituras. Mira cómo lo dice Barclay aquí.
Dice, consideramos que las Escrituras son el único juez exterior de controversias entre los cristianos y que cualquier doctrina contradictoria a su testimonio se puede rectamente rechazar como falsa. Dice, cualquier cosa presentado como algo que viene del Espíritu, que sea contraria a las Escrituras, debe ser considerada y estimada como engaño del diablo. Así lo dice Robert Barclay en el siglo XVII. Él se dio cuenta de todos los problemas que habían con las traducciones, con las interpretaciones. Él vivió en el tiempo de la reforma, de guerra, de lucha, de muerte, tocante a las Escrituras. Por eso, esta invitación que te hago en esta mañana es a buscar la fuente primaria que dio origen a las Escrituras, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en Cristo y que nos ha sido dado para que nosotros le podamos dar el sentido correcto y podamos interpretarla de la manera correcta lo que está escrito, lo que escrituralmente nos ha sido legado a través de las generaciones. Más allá de lo que nos pueda decir un pastor o que nos pueda decir un dogma de la iglesia, está precisamente lo que nos pueda decir el Espíritu Santo. Ahora, lo que te va a decir Dios a través del Espíritu Santo de manera personal nunca puede contradecir el sentido claro y profundo de las Escrituras. Si Dios dice en las Escrituras no matará, a mí Dios no me puede decir entonces que vaya y le haga un daño a otra persona. ¿Cómo voy a atentar contra la vida? Eso es violar el sentido claro de las Escrituras y darle una interpretación que no corresponde. Si Dios me habla de amar al prójimo, Dios me habla de perdonar, ¿cómo es posible que yo viva enemistado por la interpretación de la Biblia con un hermano? Eso es absurdo, por completo, y no tiene que ver nada. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos entregamos a Él y dejamos que sea el Espíritu, entonces nosotros es que vamos a poder entender lo que la Biblia nos dice. Y no solo es una comprensión intelectual de las verdades bíblicas, sino es una verdad que nos transforma, que nos santifica, que nos alegra la vida, nos endulza y nos llena de esperanza. Nos da una confianza extraordinaria. Y eso nos afirma en medio de situaciones difíciles. No nos confunde, porque hay mucha confusión en torno a las Escrituras. Lamentablemente tengo que decirlo así. Entonces, vamos a la fuente, vamos al manantial del cual brotan las Escrituras, que es el Espíritu Santo. No nos perdamos. Vayamos allí. Y allí vamos a encontrar reposo, allí nos vamos a nutrir de verdad, allí vamos a calmar nuestra sed de Dios, de justicia. Allí vamos a encontrar lo que necesitamos realmente para que nuestra vida sea cambiada. Y esto es lo que yo te quería compartir en esta mañana. Espero que te haya gustado. Y acuérdate, busca el Espíritu Santo, ora a Dios, lee la palabra y encuentra el Espíritu que guió a esos santos hombres de Dios para comunicarnos el mensaje de hoy y para que ese mensaje que fue dicho para una época cobre relevancia e importancia para nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por el tiempo. Un saludo a todos mis hermanos. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios te guarde. Y sigue adelante en el estudio de la palabra, pero deja que sea el Espíritu Santo el que te guíe en la comprensión y en la obediencia a lo que Dios nos guía a hacer en este tiempo. Amén. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Amén. Cuídense.